Esto es una primera parte de este tema. Ya le voy a comentar de qué se trata la segunda parte. Todas Bien. las técnicas de análisis que vamos a empezar a revisar, algunas son nuevas, otras ya las han usado. Quizás voy a resaltar algunos conceptos que en la práctica no la dejamos pasar, pero hay cosas bien importantes que hay que tener en cuenta cuando uno utiliza una herramienta de análisis. Las herramientas de análisis, la mayoría están hechas, no van a tener que hacer, no van a tener que diseñarlas a ustedes, pero sí aprenderla a usar y sí aprender las limitaciones que tiene esa herramienta. ¿Vamos? Vamos a ver primero, yo he preparado esta clase que es de electroencefalografía y técnicas de análisis, la primera parte, y vamos a ver primero un repaso de conceptos y origen del electroencefalograma. Esto un poquito haciendo hincapié a la base teórica que ya dio la Anita, y en base a esa base teórica yo he acomodado un poquito algunos conceptos para adaptarlo a lo que a nosotros nos interesa, que es ver actividad eléctrica desde afuera. ¿Está bien? Pero van a ver que está todo enganchado. En esta clase vamos a ver en particular lo que es el sistema visual y la activación alfa. ¿Se acuerdan cuando veíamos electroencefalografía? Cuando cerrábamos los ojos, veíamos que había un aumento en la actividad alfa. Cuando abríamos los ojos, desaparecía esa actividad. ¿Está bien? Ha sido la primera observación que se ha visto en electroencefalografía, y lo que quiero hacer es, con ese ejemplo, porque no hay mucho de circuitos neuronales, del sistema visual, nada, sino que es un concepto bien por arriba. Y a partir de esa activación alfa, ir a las técnicas de análisis usando MATLAB. En este curso utiliza MATLAB, en algún momento pasaremos a otro, no sé cuándo, pero bueno, ahora vamos a utilizar MATLAB. Bien, ya saben ustedes que el cerebro está compuesto por billones de neuronas. ¿Está bien? Esas neuronas que se encuentran y están constituidas tienen diferentes características. Lo particular de todo esto es que todas esas neuronas, esa cantidad inmensa de neuronas están interconectadas. La interconexión, algunas interconexiones más fuertes, otras más débiles, lo que hacen es formar redes, ¿está bien? Redes neuronales. Y específicamente hay neuronas que se conectan de determinada forma, en determinada, por ejemplo, en la corteza motora, tienen una anatomía, una característica anatómica funcional diferente a la parte sensorial. ¿Estamos? Lo importante de todo esto es, está bien, millones de neuronas, billones de neuronas interconectadas y que se pueden encontrar diferentes tipos. Pueden ser unipolares, bipolares, multipolar, piramidal. Estos son los 4 tipos que en forma global, algo han visto ya en la clase de la NIT, que en forma global tienen ciertas diferencias anatómicas y funcionales también, porque las unipolares sirven para transmitir información de un lugar a otro, etcétera, lo que ya hemos estado viendo. Cada uno de estos cambios morfológicos vamos a ver un poquito más adelante que también se ven representados en limitaciones eléctricas que tienen estas neuronas. Algunas responden más rápido, otras más lentas, algunas son más sensibles a estímulos, otras menos sensibles. Algunas son capaces de formar tipos de redes de tipo recurrente, otros tipos de redes únicamente que envían la información hacia adelante, etc. ¿Está bien? Tenemos muchísimos tipos de neuronas, pero de todos estos tipos de neuronas, lo más importante es que, debido a estas características, ya le muestro la Anita que cualquiera de estos tipos de neuronas tiene un potencial de reposo. ¿Está bien? Este potencial de reposo resulta de un equilibrio que hay entre el sodio y el potasio. De tal forma que si ustedes ponen un electrodo dentro de la célula y otro afuera, van a medir un potencial de reposo que es alrededor de los 70 milivoltios. ¿Estamos? Esa regulación del potencial de reposo está dado por estos canales de sodio y potasio. Los diferentes tipos, ya se ha demostrado que las diferentes morfologías también se ven diferencias en la disposición o cantidad, distribución de estos canales. ¿Estamos?
Este potencial de reposo, que se mantiene constante alrededor de los 70 milivoltios, lo que hace es mantenerse así siempre y cuando la célula no reciba ningún motivo para despolarizarse. Cuando recibe eh, cuando recibe algún cambio en las concentraciones de sodio y potasio, por ejemplo, por la propagación de algún potencial que está viniendo de otro lado, lo que produce es que la diferencia entre el potencial en el interior de la célula y el exterior, cuando supera determinado umbral, se produce este proceso automático, ¿está bien? Que es el proceso de la generación del potencial de acción. Ese potencial de acción, generalmente lo que vamos a ver en este modelo, en los modelos que generalmente se utilizan, se originan en el soma, ¿está bien? En el cuerpo celular. Básicamente las dendritas reciben información, ¿no? ¿De qué forma? De tal forma que el soma lo único que hace es hacer una integración, una sumatoria de toda esa información que le está llegando. Esa información, esa corriente que le está llegando, hace de que el potencial, de que empiece a haber una diferencia de potencial, digamos en este caso menos negativa, ¿está bien? Entonces, cuando ese potencial supera el umbral, ¡pum!, se dispara el potencial de acción. Ese potencial de acción se dispara a lo largo del axón, ¿está bien? A lo largo del axón, y bueno, en el caso de fibras mielínicas tiene un modo de propagación saltatoria, es decir, que no tiene ningún tipo de atenuación, y este tipo de anatomía es el que usa el sistema nervioso para transmitir los trenes de potenciales de acción en larga distancia. En el cerebro generalmente utiliza este tipo de propagación, que es en potenciales que son no mielínicos. Y para ello, esta depolarización se produce en pequeñas zonas, ¿está bien? En pequeñas zonas, y va avanzando y va teniendo una dinámica que avanza hacia una determinada dirección, ¿está bien? En el caso que se origina el potencial es originado en el soma, ¿no? Las velocidades de este potencial ya lo han visto anteriormente. Acá la velocidad de propagación es mucho más rápida que en un potencial que no tiene mielina. Otra cosa es que no sufre ninguna atenuación. En este tipo de potencial de acción no se produce ninguna atenuación con la distancia, porque se va regenerando en cada uno de los nodos. En cambio, en las neuronas de tipo no mielínica, va sufriendo una atenuación. Y esa atenuación depende de la disposición de estos canales de sodio y potasio que haya en determinadas zonas, ¿no?, a lo largo del axón no mielínico. Bueno, la pregunta es cómo se origina el potencial de acción. Desde el punto de vista de ingeniería, se ha observado, o sea, se ha asumido mucho que el potencial de acción es originado por la conexión que tienen entre neuronas. ¿Bien? Entonces, hay muchos tipos de formas en que dos neuronas se pueden conectar. Una es que los terminales axónicos de una neurona hacen contacto con las dendritas de la otra, y el otro tipo de conexión es que las dendritas en contacto hacen sinapsis directamente con el cuerpo, con el soma. ¿Está bien? Independientemente de cuál sea el modo de conexión, pasa esto. Cuando se conectan las neuronas, si por estas ramitas que están acá, estas dendritas que están en azul, hacen contacto con estas ramas dendríticas de otra neurona, si es que estas están en un modo de tipo excitatorio, es decir, manda un potencial de acción, acá se recoge este potencial de acción y se transmite por acá. ¿Está bien? Entonces, como que esta neurona está captando los potenciales, o sea, la información de otras neuronas. Todo esto es lo que se llama, esto produce corrientes dendríticas. ¿Está bien? Corrientes dendríticas que cuando llegan al soma,
Acá están las entradas sinápticas, el árbol dendrítico, y esta es el axón. Esta es la salida de hacer de la neurona en sí, ¿no? Lo que ocurre es que a medida que estas corrientes van llegando al soma de la neurona, lo que va haciendo es haciendo crecer este potencial de membrana, ¿está bien? Esta diferencia de potencial. Entonces, va haciendo una sumatoria, se van sumando todas estas corrientes, y esa sumatoria hace que el potencial de la neurona supera ese umbral, ¡pum!, dispara dispara este potencial de acción que se viene en este sentido, ¿está bien? Hacia abajo. Bien. Este es el sistema básico por el cual se genera ese potencial de acción. Ahora, todas estas corrientes que se recogen por las dendritas, lo que hace es generar líneas de flujo de corriente. ¿Está bien? Hay líneas de flujo. Entonces, esa neurona que está recogiendo, potenciales de otros lados, lo que hace es convertirse como una especie de dipolo, se llama. Y dipolo es una fuente que genera corriente. ¿Está bien? Y ese dipolo es originado por estas líneas de flujo. ¿Está bien? Este flujo de corriente. Bien, ahora, estas líneas de flujo de corriente son las que cuando hablamos de una red neuronal formada por muchos de estas neuronas, dispuestas anatómicamente de esta forma, son las que se detectan en el electroencefalograma. Fíjense en esta figura. En escala microscópica tenemos la neurona, que recoge a través de la sinapsis, recoge los potenciales de acción, ¿m? ¿Está bien? Recoge los potenciales de acción y manda a través del axón los spikes. Acá tenemos, si nosotros ponemos un electrodo sobre la neurona, veríamos esos potenciales de acción que tiene la morfología de la figura anterior. Ahora, cuando todas estas neuronas están dispuestas, esto es un nivel digamos, un nivel más grande, cuando todas estas neuronas están dispuestas de una determinada manera, o sea, y yo pongo un electrodo sin pinchar ninguna neurona, pongo un electrodo cerca del lugar donde están en activo este grupo de neuronas, lo que veo son estos potenciales de campo local. ¿Está bien? Son potenciales de campo local originados, es una sumatoria que ve el electrodo originado por los muchos spikes que andan dando vuelta por ahí. ¿Estamos? Ahora, cuando estas redes locales se transforman en redes más grandes y se disponen de cierta manera sobre la corteza y ponemos un electrodo, aparece lo que conocemos como electroencefalografía, el electroencefalograma. ¿Estamos? Eso es como para ubicarnos en cada uno de los tipos de potenciales a diferentes niveles. ¿Estamos? Bien. Para comprender el ritmo del cerebro, ese ritmo oscilatorio que tiene el electroencefalograma, vamos a ir a un concepto que son los tipos de conexiones neuronales. Hay dos tipos de conexiones en los tipos de neuronas, hay dos tipos de conexiones, uno que son de las conexiones de tipo excitador, hablamos en este caso de neuronas excitadoras. Son neuronas que hacen sinapsis con otra neurona y lo que hacen es bajar el umbral de excitación. Este umbral se ve modificado cuando hay este tipo de conexión, se ve modificado por este tipo de conexión neuronal. Entonces, si este umbral baja, ¿está bien? Lo que hace es que cualquier entrada pequeña que reciba esta neurona va a producir un potencial de acción. Esto se conoce como, entonces, ¿qué decimos de esta neurona? De esta neurona decimos que se ha vuelto más excitable. Hay otro tipo de conexión que son las inhibidoras. Las inhibidoras lo que hacen es que cuando se conectan con una neurona, este umbral lo que hace es aumentar. El potencial de acción que viene por esta neurona hace que la diferencia de potencial entre el interior y el exterior crezca, el umbral, ¿está bien?
haya un crecimiento en el umbral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que antes las entradas que producían excitación ahora ya no producen. Necesita mucho más corriente para, mucha más entrada, mucha más información de entrada para que se dispare un potencial de acción. Este tipo de corrección es lo que se conoce como inhibidor. Aumentan el umbral de excitación. Este tipo de disposición, que es lo básico, da origen a lo que son las redes neuronales, ¿no? Es la base por el cual se forman un montón de tipos de redes neuronales. Las redes neuronales de excitación hacia adelante, que lo único que hace es transmitir la información hacia adelante. Las redes inhibitorias, que cuando hay una entrada excitadora, en realidad lo que hace es inhibir la salida, y así. Vamos a encontrar redes de tipo recurrente, inhibiciones laterales, inhibiciones que son recurrentes y retroalimentadas, redes que son convergentes, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, ya, si tenemos tiempo, vamos a ver en algún momento cómo estas redes están en el cerebro y cómo han sido descubiertas. Pero por ahora, hasta ahí nomás llegamos, ¿no? Vamos a tomar este ejemplo, que es el clásico experimento de Berger, de la primera observación de Berger, que es lo que él observaba cuando una persona abría los ojos, tenía una actividad de tipo basal, y esa persona, en el momento que lo cerraba, aumentaba el electroencefalograma, aumentaba su actividad alfa en realidad. Entonces vamos a ver un poquito ese experimento para comprender estos ritmos del cerebro. Cuando la información visual entra por los ojos, eso impacta, digamos, acá en los lentes oculares, se produce una convergencia de esa información visual y excita las neuronas de la retina. ¿Está bien? Excitan fotorreceptores acá. Esa información es enviada a través del nervio óptico, fíjense, en forma de X, se cruza la información en un lugar que se llama el quiasma óptico, ¿bien? Se entrecruza esa información y es enviada al núcleo geniculado lateral. Y a través de muchas ramas es enviado a la corteza visual primaria. Lo que podemos decir de este sistema, que es muy simple, que toda la información que llega a la corteza visual primaria es una especie de información cruda, porque lo único que se hace es enviar esa información hacia corteza. No hay un tipo de procesamiento significativo, salvo algunos procesamientos locales acá en la corteza, en la retina, pero acá en este caso no habla de código, sino hablamos de información visual, de una luz que ha entrado por los ojos. No hay mucho para decodificar, no hay una forma ni nada de eso. La corteza visual primaria, fíjese que es una zona bien chiquita, estos son un montón de ramas nerviosas que hacen que se van y se disponen en la corteza, que envía la información a la corteza occipital primaria. Esto es lo que se conoce como zona B1. Y es la zona donde más se hacen registros, donde más se hacen estudios. Después hay zona B2, B3, B4, B3, en donde ya B4, donde la información ya empieza a sufrir una especie de transformación. Bien, entonces, básicamente, entra luz, es enviada y acá se tendría que producir alguna excitación. Bien, ahora, en esta zona, en la corteza visual, tenemos un montón de neuronas, hay neuronas de una determinada morfología que están dispuestas en esa zona. Esas neuronas que están en esa zona reciben la información por toda esta ramificación nerviosa, digamos, supongamos que sea de modo excitatorio, es decir, que la información que llega acá hacen que estas neuronas de la corteza visual primaria se vuelvan más excitables. ¿Bien? Si la información sensorial que llega a este conjunto de neuronas hace que estas neuronas se vuelvan más excitables, empieza a haber más actividad, lo que veríamos en
poniendo un electrodo cerca de esa zona es un incremento en la amplitud, ¿verdad? Un incremento temporal en la amplitud. ¿Estamos? Pero no nos tenemos que olvidar que en este grupo de conexión anatómica también están las inhibidoras. Y las inhibidoras que en algún momento, cuando dejen, o sea, cuando hay una dinámica ahí por el cual comienzan a tener más fuerza las neuronas inhibidoras, lo que hace es que ese potencial empiece a bajar. ¿Está bien? Este es uno de los mecanismos principales, quizás el más intuitivo, de dónde surge esta oscilación, esta capacidad oscilatoria que tienen las neuronas. ¿Está bien? Hay otras que la vamos a ir revisando a medida que vamos avanzando en el curso. Ahora, la capacidad en el cerebro hay una lucha entre neuronas excitadoras e inhibidoras. Hay zonas donde es característica la inhibición para representar, es característica vendría a ser la caída de amplitud en el electroencefalograma para mostrar que un evento está sucediendo. Caso que nosotros pensaríamos, bueno, si activo la zona, si muevo el brazo, activo la zona de la corteza motora, por lo tanto incrementaría la amplitud. Bueno, hay cosas, en ese caso coincide, son excitados, pero hay zonas en donde es al revés. ¿Mm? Bien. Berger, en uno de Berger, cuando publica este artículo en el 29, esto está en alemán, acá él describe la técnica de encefalografía y las características del electroencefalograma. Presenta dos tipos de señales. Una que son las alfa, que él ha mostrado que son unas ondas de 150 a 200 microvoltios y que de duración tenían más o menos 90 milisegundos. Que uno son 90 milisegundos y son 11 Hz, aproximadamente la banda alfa. ¿Está bien? Y él lo ha bautizado como ritmo de Berger. Y después ha mostrado la existencia de este otro tipo de ondas de menor amplitud y que son más rápidas, tienen una duración de 35 milisegundos. Y estas han sido bautizadas como ondas beta. El principal, si bien en este artículo ya presenta la aplicación en la detección de epilepsia, lo que muestra es que un electroencefalograma normal, esas ondas alfa se ven de manera muy grande cuando son tomadas cerca de la corteza occipital y cuando se mantienen los ojos cerrados. Acá tenemos los registros de ese paper. Esto que tenemos abajo es una onda senoidal de 10 Hz y esto es la onda que registraba en el electroencefalograma cuando la persona tenía los ojos cerrados. Y esta es la actividad cuando tenía los ojos abiertos. ¿Está bien? Acá tenemos la transición, digamos, entre una y otra. Este ha sido el descubrimiento y bueno, y de ahí empezó en este trabajo, se habla sobre las posibles aplicaciones, etcétera, etcétera. Hay un paper bien interesante que es viejo, que no lo he incluido en la bibliografía porque creo que es del 80, y habla sobre la génesis del electroencefalograma, pero son teorías, se basa mucho en la parte anatómica funcional de las neuronas y más complicadito. Por no decirle que no lo entendí muy bien al paper. Ahora le voy a contar. El ritmo alfa, bueno, el paper mostraba esa actividad. Nosotros en el laboratorio hicimos nuestra propia experiencia. Esto lo hicimos con Gerardo Padilla, que está ahí, que está también haciendo este curso. Estábamos haciendo otro experimento, pero hicimos una experiencia de ojos abiertos, ojos cerrados. Pusimos acá para no estar peleando con el pelo y que la disposición del electrodo, nosotros hemos utilizado estos electrodos que se utilizan para ECG, ¿está bien? Los 3M, lo ponemos, hemos buscado una persona que sea totalmente calva y le hemos puesto dos de estos electrodos en la corteza occipital, ¿está bien? Bien cerca de donde está B1, ¿vamos? Está por acá.
de esta forma, esquemáticamente, y también hemos puesto electrodos en T7 y T8, que son acá en los mastoides, cerca del hueso que está detrás de la oreja. Acá lo que básicamente se está viendo es la actividad de B1, que está cerca. Estos dos electrodos están registrando la actividad muy cerca de B1, y T7-8 que está mostrando la actividad representativo de la actividad global del cerebro. Y acá tenemos el electrodo de referencia, lo habíamos puesto en la frente. ¿Vale? También es un electrodo de este tipo, pero en la frente, y para no errar. Y registramos la actividad. Para esto habíamos utilizado el equipo Biopack, que la mayoría de ustedes lo conoce, es un sistema de adquisición que lo usamos mucho en el laboratorio. Habíamos configurado los amplificadores a 25.000 veces, la frecuencia de muestreo, en kilohertz, 1000 Hz, y el ancho de banda, la configuración del filtro era de 0,5 a 100 Hz. O sea, la señal que recibíamos era pasada a través de estos filtros. ¿Está bien? De 0,5 a 100 Hz. Cuando hicimos la experiencia de estos ojos abiertos, ojos cerrados, esta es la interfase gráfica de la CQ, digamos, que el software con que se configura el Biopack. Esta marquita está indicando el momento en que cierra los ojos, momento que abre los ojos. Toda esta zona mantiene los ojos abiertos. Esto es los electrodos cerca de B1. En el momento que cierras, se observa, ¿no? Se observa un aumento de amplitud en la señal. Esto, en principio, es debido a la actividad alfa. Acá estamos viendo una señal que tiene un ancho de banda bastante grande, bastante amplio. Acá lo vuelve a abrir los ojos y esa actividad desaparece. Cuando vemos el ECG global, no hay tanta diferencia, ¿verdad? En la actividad global tenemos una señal, no hay una diferencia muy notable cuando abre que cuando cierra. ¿Está bien? Bueno. Lo que vamos a hacer es, esto es la experiencia que hemos hecho, vamos a utilizar estos registros para explicar algunas técnicas de análisis. Y esto van a empezar, ustedes a partir de esta clase van a empezar a hacer una práctica en MATLAB. Entonces, vamos a hacer un poquito de repaso en MATLAB, ¿verdad? ¿Cómo leemos y graficamos estos datos? Estos son datos en ACQ. En Internet hay una función que se llama LOADACQ, que me permite leer cualquier dato que tenga este tipo de formato. ¿Está bien? Y se utiliza de esta forma. Esto ya lo deben haber utilizado en algún momento, y si no, lo van a tener que usar acá para hacer la actividad que hay al final de esto. Cuando cargo los datos, esto se carga en una estructura que tiene la siguiente forma. Esta variable es una estructura que tiene una parte que es HDRs, una parte datas y otra parte los marcadores. En esta primera está todo lo que es se carga en la plataforma de MATLAB toda la información acerca de los parámetros de adquisición, la configuración de los filtros, a qué frecuencia ha sido muestreada, el nombre que se le ha puesto al archivo, toda la información complementaria, no los datos, la información complementaria está en esta estructura, es bastante amplia. Después están los datos. En este caso hay 3 columnas, porque estábamos haciendo otra cosa, de los cuales la que nosotros nos interesa son 2, y en este caso son las 2 primeras. ¿Está bien? Y después hay otra matriz, hay otra subestructura que son los marcadores, y es la ubicación donde se encuentran esos marcadores. Hay 2 en el registro, hay 2. ¿Está bien? Este es un marcador y el otro marcador. Esto es para saber, digamos, me carga todo eso en el MATLAB. ¿Cómo hacemos para graficar los datos? Bueno, una vez que cargado en el espacio de trabajo de MATLAB esta matriz, lo que hago es pongo a.data para acceder a esta subestructura, y de ahí, como esta subestructura es una matriz,
digamos que tiene esta cantidad de filas por esta cantidad de columnas, a mí la que me interesa es el canal 1, es todos los datos de la primera columna, es el canal 1, y el canal 2, todos los datos de la segunda columna. La frecuencia de muestreo es 1000, y con esta frecuencia de muestreo genero un vector de tiempo. ¿Está bien? Lo genero de esta forma. Eso, cómo se genera el vector de tiempo, se deben acordar. ¿Mm? Bien, una vez que he llegado a esto, ¿cómo graficamos los datos? Vuelvo a repetirle que esto es un repaso, ¿no? Generamos la figura y estos subplots son para dividir el cuadro de la figura en dos, en este caso, en una matriz que tiene 2 filas y una columna. ¿Está bien? O sea, se divide esta matriz de figura en una figura. Acá lo que quiero hacer es graficar un canal acá y el otro canal abajo. Entonces, en la de arriba, que es el primer elemento de esta matriz, voy a graficar el vector de tiempo y los datos del canal en rojo. ¿Está bien? El colón es para yo después seguir agregándole cosas a esta de arriba. En la de abajo voy a poner el canal 2. ¿Está bien? Este M1 y M2 son los marcadores. ¿Está bien? Cuando ustedes ponen A markers y le aprietan enter, aparecen estos valores, ¿bien? Que son el número de muestras donde está ubicado el primer marcador y el número de muestras donde está ubicado el segundo marcador. ¿Para qué hago esto? Yo para dibujarle algo. Lo que hago acá es dibujarle una línea. ¿Está bien? Una línea en esta ubicación y otra línea en esta otra ubicación. ¿Está bien? Y esta es la forma en que se hace. El resultado es, ya tengo en la figura 1, el resultado de esto es la señal del canal 1, la señal del canal 2 y dónde comienza y dónde termina, dónde está el marcador 1 y dónde está el marcador 2. ¿Está bien? Bueno, un poquito de edición, llego a esta figura. Un poquito de edición de la figura esta que está acá, ¿no? Acá, si le hacen doble clic a la figura, ya le empiezan a salir un montón de herramientas para dejarla bonita así como está esta. Entonces acá tenemos ojos abiertos, que es una situación que está alrededor de 13 segundos, ojos cerrados, hay casi 20 segundos de esa situación de ojos cerrados, y después vuelve a abrir los ojos. Bien, y acá tenemos el canal de arriba, como veíamos en la otra pantalla, en la pantalla del software del ACQ, veíamos la misma gráfica, ¿no? Pero ahora la vemos en el MATLAB. ¿Qué herramientas de análisis utilizo yo para analizar esta señal? Bueno, hay muchas maneras de analizar el electroencefalograma, en particular este tipo de señales. Una es en el dominio de la frecuencia, a través de estimaciones espectrales, calcular el espectro y hacer deducciones del espectro. En el dominio del tiempo, también se puede hacer un análisis. ¿Cómo es en el dominio del tiempo? Básicamente filtrar y ver únicamente la onda alfa. ¿Está bien? Y ver cómo cambia su energía. Lo vamos a ver. Se puede ver en el dominio tiempo-frecuencia. Vamos a conocer la herramienta tiempo-frecuencia por la cual me permite ver el contenido en frecuencia de esa señal a lo largo del tiempo. Y también se pueden calcular sincronización y desincronización en el dominio del tiempo-frecuencia. ¿Está bien? En este caso, básicamente hablamos de sincronizaciones cuando las personas cierran los ojos y desincronización cuando las abren. Estas son las herramientas básicas que vamos a revisar a lo largo de, no esta presentación, sino a lo largo entre esta y la próxima clase. Bueno, en el dominio de la frecuencia, lo que tenemos es la estimación espectral. Y dentro de la estimación espectral hay un montón de herramientas. Lo que ya han visto ustedes, la transformada discreta de Fourier, que es lo que lo han visto con el profesor Ruiz, ¿recuerdan? El método del periodograma, que es un concepto nuevo que lo vamos a incorporar ahora. Vamos a tratar de, no vamos a aprender la base teórica, pero vamos a aprender a usar la herramienta. ¿Qué es conceptualmente ese método? El método de Welch y unos métodos paramétricos. Son diferentes herramientas. No, acá no hay una es mejor que la otra, sino que algunas me muestran mejor la señal
que otra herramienta, pero eso siempre depende de las características de la señal que estoy analizando. Si la señal contiene mucho ruido de tipo no estacionario, no puedo usar una transformada de Fourier común, utilizo otra. Todos estos criterios los vamos a ir aprendiendo. Lo más importante es, vamos a hacer un repaso de cómo se utilizan cada una de estas y cómo se hace en MATLAB. La transformada de Fourier. La transformada discreta de Fourier, que es uno de los más básicos, no por ser el más básico es el peor, vamos a ver que está bueno, digamos. Supongamos que tenemos esta, vamos a tomar el canal 1 únicamente para analizar, y a través de la transformada de Fourier lo que hacemos es agarrar la situación de ojos abiertos y, digamos, representarla, separar ese vector y calcularle la FFT. La FFT que se calcula en MATLAB de esta forma, de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros en el MATLAB? Primero definimos el estado de ojos abiertos, que es del canal 1, desde la primera muestra hasta la ubicación donde está el primer marcador. ¿Está bien? Ahí creo el vector de ojos abiertos. Una vez creado ese vector, lo que hago es calcularle la FFT. FFT a ese vector, y ese FFT lo guardo en un vector que se llama I1. ¿Qué era la FFT? ¿Se acuerdan? Eso es la FFT de una serie de tiempo. Es, es otra serie, pero que tiene números imaginarios. ¿Se acuerdan, no? Después, calculo la longitud de ese vector. ¿Está bien? La longitud del vector que yo estoy analizando. Y lo que hago es, esto es una forma de normalizar la FFT a los valores de la señal. La forma de normalizar es agarrar cada uno de esos valores, valor absoluto de cada uno de esos valores, y dividirlo por la cantidad de datos que tiene esa señal. Vamos, esto es una forma de normalizar las amplitudes. Cuando hago eso, este espectro, ¿se acuerdan, no? Mostraba un espectro que tenía, como es el valor absoluto, siempre es positivo, ¿está bien? Mostraba una parte que era la parte que a nosotros nos interesaba, pero también nos mostraba la parte simétrica, ¿de acuerdo, no? Esto es para que, estoy haciendo acordar un poquito. En este próximo paso lo que hago es, bueno, a mí no me interesa esta parte. Para analizar un espectro no me interesa las partes simétricas, me interesa esta parte. Entonces lo que hago es quedarme únicamente con la primera mitad. ¿Estamos? Esta es la forma con la que me quedo con la primera mitad. En esta instrucción de abajo, otra cosa que tienen que acordarse es que cuando calculaba el espectro, estaba la posibilidad de que el primer elemento de la FFT no tenga una parte simétrica. Y entonces muchas veces lo que hacíamos nosotros era quitar ese primer elemento, ¿se acuerdan? Para poder reconstruir de nuevo la señal. Acá lo que hago, en todos los casos, lo que se hace en todos los casos es quitar ese primer elemento. ¿Está bien? Entonces el espectro se le quita el elemento y se multiplica por 2. ¿Por qué se multiplica por 2? Porque la amplitud real de la señal, la amplitud, por ejemplo, esta que es de 50 Hz, se distribuye en la parte que a nosotros nos interesa, y también se distribuye su amplitud en la parte simétrica. Pero como yo quiero que el espectro, para poder analizarlo, se corresponda con las amplitudes reales de la señal, esto, digamos, tiene que ir sumado. Esta componente, por ejemplo, 50 Hz, se tiene que sumar con esta. Es por eso que todas esas componentes de la primera parte se multiplican por 2 ya. Ahora, si tengo un espectro, al final de esto, que no tiene el primer elemento, digamos, el primer elemento siempre, ¿no?, lo quito, y las amplitudes de estas se corresponden con las amplitudes de la señal. Esa es la manera en que se hace un FFT en MATLAB. Perfecto. Bueno, ahora, yo necesito, para poder graficar, si yo grafico P1, voy a tener esto en el número de muestra. ¿Está bien? Acá hay un número de muestra, pero yo en realidad lo quiero poner en frecuencia para poder ver bien en qué rango de frecuencia están las componentes que a mí me interesan. Entonces, para definir el eje de la frecuencia, hago esto. Esto es la frecuencia de muestreo,
Este es una escala, un vector de escala que estoy generando. Esto es la cantidad de datos. Como este espectro, ¿se acuerdan que si la longitud de los datos era de 1000, cuando yo calculaba la FFT, también eran 1000 componentes las que forman la FFT? Pero como a mí me interesa la mitad, entonces lo que me interesa son 500, ¿verdad? Entonces por eso que acá va hasta L sobre 2 nada más. Y después grafico, ¿no? Y obtengo esto, tengo el eje de la frecuencia, en Hertz, y tengo la amplitud del... Entonces lo que se ve es, bueno, acá hay una componente, alrededor de los cerca de 10 Hz, y nada, acá está el ruido de 50 Hz, que eso está siempre. Por cierto, esta señal no tenía ese filtro. Ahí está ese componente. ¿Bien? Cuando hago eso, aplico la FFT a toda esta señal, después a toda esta señal y después a toda esta señal, o sea, segmento, básicamente lo que hago es segmentar la serie de tiempo en 3 partes. ¿Está bien? Obtengo esto. En donde se ve claramente, ¿no?, que la actividad alrededor de los 10 Hz en la banda alfa se incrementa significativamente con respecto cuando estaba ojo abierto anterior y posterior. ¿Estamos? Hay un incremento bien grande. Acá la FFT parece que anda divino. Una cosa que deberían pensar, deberían notar en estas gráficas, bueno, no es tan notable, es que esta FFT que yo genero a partir de esta serie de datos tiene una determinada cantidad de componentes, ¿verdad? Que es distinta a la cantidad de componentes que está acá. Es decir, como acá tengo más datos, las componentes que forman esta FFT son más grandes. ¿Está bien? Porque acá hay más componentes de FFT. Y acá hay un poco menos. Entonces, acá vamos a empezar a hablar de una característica que es de resolución. Ya vamos a ver bien el concepto, pero es algo que a primera vista nos tiene que llamar la atención. Bien. Esto es hecho en el canal 1, cerca de B1, y esto es en el canal 2, cuando registro a nivel global esa activación. Bueno, a nivel global se puede ver levemente una pequeña activación, o sea, que es más grande en realidad que esta, y un poquito más grande también que esta. Y la banda alfa no me estoy mirando, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? O sea, a nivel global también puedo ver esa activación alfa. Y a nivel local se ve, pero muchísimo. ¿Por qué se ve más grande afuera? Bueno, porque a nivel global se están activando, estoy registrando la actividad de otras fuentes, de otras neuronas, de otras redes neuronales. Y eso puede producir una interferencia. Recuerden que la señal cruda de activación y no activación es en B1. Bien. Pregunta que nos debemos hacer obligatoriamente cuando aplicamos este transformador de Fourier. Una es, ¿está bien realizar una sola estimación a lo largo de un estado? Acá esta pregunta tiene que surgir por la siguiente razón. Cada una de las situaciones que estamos analizando, ojo abierto tiene una duración que es mayor a 10 segundos. Ojo cerrado tiene una duración que es 20 segundos. Entonces, una de las preguntas que uno se tiene que hacer es, el espectro, o sea, cuando yo selecciono toda esta longitud, este espectro que yo calculo, ¿es representativo de todo esto, de toda esta actividad que ha sucedido a lo largo de casi 13 segundos? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque estoy diciendo que si yo me paro acá, el espectro de esa señal es este. Si me paro acá, el espectro es este. En realidad yo no sé si en todo momento este espectro es representativo de esto. ¿No? De acá surge la otra pregunta. Esto está relacionado con esto, ¿no? Estoy seguro que a lo largo de esos 10 segundos la señal se mantuvo estacionaria. ¿Qué significa que se mantuvo estacionaria? Significa que esas características de frecuencia no han cambiado.
Lo que estoy diciendo acá es que a lo largo de todo esto, de todo este tiempo, el espectro siempre ha sido el mismo. Eso estoy diciendo con este resultado. Pero en realidad no. Yo no sé si a lo largo del tiempo eso ha ido cambiando o no. A esto se recurren las pruebas estadísticas de estacionalidad, ¿no? Ya se han hecho pruebas de estacionalidad en electroencefalografía y más o menos se ha descubierto que en situaciones generales, cuando hablo generales hablo de activaciones alfa y activaciones que son de tipo estacionario, o sea, que más o menos se mantienen, las longitudes, los segmentos en donde yo puedo aplicar una FBT y puedo decir que es estacionario, rondan entre 1 y 2 segundos. ¿Mm? Pero esto es diferente para cada condición, ¿no? ¿Qué longitud de la señal debería adoptar? Bueno, si yo digo ahora, esta FFT no es representativo de toda mi señal. Ahora la pregunta es, entonces, ¿qué segmento tomo? Y recién estoy comenzando, tomo 1 segundo, 4 segundos, 8, 12. Y la otra pregunta es, ¿los resultados van a ser similares si uso la FFT? Vamos a ver qué pasa acá. Lo que voy a hacer acá es calcular la FFT en la condición únicamente de ojos cerrados, porque justo en ojos cerrados se ve bien clarita la activación alfa, ¿no? Y voy a hacerlo para diferentes longitudes, ¿bien? Si yo a la situación de ojos cerrados agarro un segmento de 1 segundo y le calculo la FFT, obtengo esto. ¿Está bien? El FFT así como lo he calculado al comienzo. Y acá está la activación alfa. Está la activación alfa, acá está el ruido de 50 Hz, etc. Ahora, si aumento la longitud a 4 segundos, también está la actividad alfa. Pero ¿qué ha cambiado? Bueno, una de las cosas que han cambiado, estoy viendo que es la resolución de mi FFT. ¿Está bien? Una tiene poquitos puntos y otra tiene más puntos. Si le aplico de 8 Hz, está perfecta la actividad alfa acá, está bien, pero aumenta la cantidad de puntos y para 12 segundos. Entonces estoy viendo que hay un cambio tanto en la cantidad de puntos con que se construye la FFT y fíjense en la amplitud. Acá tengo de 0 a 10 casi y acá es distinto. De 0 a 4, acá de 0 a 3. Es como que a medida que voy aumentando la longitud de ese segmento donde yo calculo FT, la amplitud es como que el espectro se va achicando. Raro, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Entonces, cambia la resolución en frecuencia y la amplitud de la FFT. Esto nos lleva a que tengamos que repasar sí o sí las cosas de resolución en frecuencia, ¿no? La resolución de una FFT, la resolución significa es el mínimo delta de F que yo puedo discernir, que yo puedo analizar. ¿Está bien? El concepto que intuitivamente ya lo tienen. ¿Cómo se calcula la resolución? Fs es la frecuencia de muestreo, L es la cantidad de muestras que tiene la señal. La resolución se calcula de esta forma. 1 sobre L dividido Fs. ¿Vamos? La formulita. Para la señal, para el espectro de 1 segundo, si yo le aplico esta forma, recuerde que la frecuencia de muestreo era de 1000 Hz, yo obtengo que la resolución de este espectro es de 1 Hz. O sea, yo no puedo decir nada de qué es lo que ha pasado en 8,5 Hz. ¿Por qué? Porque no le da el cuero a mi resolución. ¿Estamos? Yo no puedo decir nada de qué ha pasado en una décima de Hz. Sí puedo decir qué es lo que ha pasado a los 5 Hz, qué es lo que ha pasado a los 10 Hz. Cuando le aumento el segmento, la resolución cambia. Se hace más chiquita, la resolución aumenta en realidad, ¿no? O sea que tengo mayor poder de discriminación. 0,25 Hz, 0,125 en 8 segundos y en 12 segundos 0,0833 Hz. Esto sale de esa formulita. Esto es muy importante a la hora de, cuando yo quiero distinguir deltas de F, tengo que tener mucho cuidado en cuál es el segmento de la señal que tengo que analizar.
Si yo necesito analizar décimas de Hertz, un espectro, y diferenciar décimas de Hertz, lo que voy a tener que hacer es aumentar la cantidad de datos, aumentar la longitud de la serie de tiempo o aumentar la frecuencia del muestreo también. O aumentar la frecuencia de muestreo. Esto es, si yo si bajo el intervalo de tiempo por querer hacer varios FFT a lo largo del tiempo, pero quiero hacerlo en tiempos muy chiquitos, voy a perder resolución. Este es un concepto muy importante que no me acuerdo que lo hayamos visto. Las diferencias de las variaciones de amplitud. Bueno, las variaciones de amplitud tienen una explicación matemática. Yo lo que voy a tratar de hacer acá es que entendamos intuitivamente el concepto de esas, porque es como que va bajando ese espectro. Entonces, vamos a pensar en términos de energía. ¿Qué significa eso? Supongamos la energía en la banda alfa. La energía en la banda alfa básicamente es, en 8 a 13 Hz, es la sumatoria de todas estas componentes que tengo acá. En este caso, para una resolución de 1 Hz, voy a tener de 8 a 13 Hz 6 o 5 componentes. ¿Está bien? Depende de si lo tomo a los 8 o no. Ahora, si la resolución aumenta, ¿qué es lo que va a pasar? Para obtener este mismo nivel de energía, yo necesito de que la sumatoria de todas estas componentes de energía sea igual a esta. Y si le estoy aumentando más de estas barritas, entonces obviamente van a tener una amplitud más chica. ¿Está bien? De acá surge, teniendo en cuenta que la energía es la sumatoria de todos esos componentes, entonces resulta que para una menor resolución las amplitudes van a ser más bajas. ¿Vamos? Bueno. Ahora, ¿cuál de estas utilizo entonces? Bueno, evidentemente, la FFT no es un herramienta tan adecuada. Por ahí, una alternativa, una opción más representativa de series de tiempo que son bien largas, y si yo no tengo otra cosa que utilizar una FFT, se puede hacer esto. Tomo una situación, por ejemplo, la de ojos abiertos, tomo la situación de ojos abiertos y lo que voy a hacer es segmentarla. ¿Está bien? Voy a tomar pequeños segmentos, en este caso, segmentos, por ejemplo, de 1 segundo. A cada uno de estos segmentos le calculo la FFT y posteriormente, acá voy a tener un montón de FFT y después se promedia. Lo que pego es básicamente esto. Acá tengo todas las FFT de cada uno de estos segmentos que están en diferentes colores, están amontonados en esta gráfica y se promedia y obtengo esto. ¿Por qué digo que esto es más representativo? Porque esta, si bien estoy graficando únicamente el promedio, se ve la activación alfa ahí, que se ve alguna activación ahí, perdón, acá no tengo que ver activación, hay alguna activación alfa, digamos, pero aumenta en esta otra situación. Si bien esta es la actividad promedio, que podríamos pensar que es lo mismo, acá a esta gráfica yo le puedo sumar las desviaciones estándar. Como este es el promedio, también le puedo calcular la desviación estándar. Entonces la desviación estándar voy a tener gráfica por arriba y por abajo. Es como una sombra, digamos. Entonces, lo que yo voy a poder decir es que si las variaciones, si estas variaciones que tiene ese promedio son muy grandes, significa que la señal en realidad ha ido variando sus características estacionales, sus características de frecuencia, ha ido variando. Si la dispersión es muy bajita, significa que a lo largo de todo este tiempo se ha mantenido ese contenido de frecuencia. Es como estacionario. Esta técnica, digamos que la podríamos utilizar como método del FFT promediado. Bueno, esta es la forma en que se puede hacer, digamos, ojo cerrado, tiene cerca de 20.006 muestras. Para hacer una segmentación de 1 segundo, en esta cantidad de datos voy a tener 20 segmentos. ¿Está bien? Cada uno de esos segmentos tiene 1000 datos. Y acá hago el for, desde 1 hasta 20.
Y acá lo que hago básicamente es en cada uno de esos segmentos y calculando la FFT. Y la voy acumulando en un vector, en una matriz que se llama S mayúscula, en donde en cada columna está la FFT de cada segmento. Y después gráfico. Obtengo esto con este script, va a aparecer esto, ¿no? Bien, asimismo, si bien acá estoy graficando la media, ustedes también pueden graficar sobre esto la desviación estándar. Hacia arriba, media más desviación estándar, me va a dar algo hacia arriba y media desviación estándar hacia abajo. Eso lo pueden hacer después. Esto lo dejo para que prueben de hacer. Muy bien, entonces, esta técnica de FFT promediado, ¿qué ha pasado? ¿Y es mejor o no es mejor que si yo al FFT le tomo los segmentos en un segundo? Bueno, fíjense que esta es la FFT de un segmento de un segundo y este es el promediado. Como que está más limpio de fluctuaciones que son de tipo aleatoria en la señal. Este es el promedio. Como que tengo un FFT más lindo, digamos, ¿no? Bien. ¿Qué resolución tiene este FFT promedio? La resolución va a ser la misma que esta. No he cambiado la resolución, lo único que he cambiado es que en los lugares donde hay mucha fluctuación de tipo aleatoria, se suaviza, se eliminan, al promediar se elimina, nada más. ¿Estamos? Y en las fluctuaciones donde no hay variaciones aleatorias, se intensifica. Eso es lo que hace el promedio. Muy bien. Ahora pasamos al método del periodograma. El método del periodograma no lo hemos visto, pero básicamente es el espectro calculado mediante la FFT elevado al cuadrado. ¿Está bien? Es calcular la FFT y a ese FFT, que es un vector, lo elevo al cuadrado. Matemáticamente se ha demostrado que para series de tiempo que son muy cortitas, cuando yo elevo esto al cuadrado, es muchísimo mejor. Por eso se ha bautizado como método del periodograma. Entonces, fíjense que básicamente se hace. Esta es la serie de tiempo que estoy analizando, ojos cerrados. Calculo la FFT de ojos cerrados. Hago lo mismo. Me quedo únicamente con la mitad de esos datos. Y después lo que hago es, a esa mitad de FFT, le calculo el valor absoluto de esa FFT y lo elevo al cuadrado. Cada una de esas componentes de esa FFT se eleva al cuadrado. Y esto es una constante que me permite normalizar las amplitudes nada más. Normalizar la frecuencia de muestreo y el número de datos. Bien, una vez que calculo esto, de nuevo le quito la primera componente que no me sirve y lo multiplico por 2 para que las amplitudes de la segunda parte, de la parte simétrica, estén incluidas en la primera parte. Y esta es la escala de frecuencia. Entonces, lo más importante de todo esto es el haber hecho esto. ¿Está bien? La FFT elevado al cuadrado. ¿Y qué obtenemos? Esta es la FFT común de la señal, de todo el vector de ojos cerrados, y este es el periodograma. Fíjense que todas las fluctuaciones, que acá son medio parecidas la cosa, ¿no? Salvo por las amplitudes, pero miren el espectro. Lo que estoy viendo es que acá donde había fluctuaciones de tipo aleatoria, ¿se acuerdan que con el método del promediado de FFT se han suavizado? El periodograma lo que hace es directamente eliminar todo lugar del espectro donde haya fluctuaciones de tipo aleatoria, se eliminan. ¿Está bien? Fíjense que es prácticamente cero, toda esta zona. Y hay componentes de frecuencia en los lugares. Acá tenemos banda alfa y acá en banda beta, un poquito. ¿Estamos? Resolución del periodograma. Es el mismo concepto que la resolución de la FFT. Con el método del periodograma no soluciona el tema de resolución. Lo que sí mejora mucho es que es interesante
a la hora de tratar señales ruidosas. Ahora van a hacer un trabajito práctico. Bueno, obviamente cuando hay periodograma no van a hacer toda esta serie de pasos, sino que MATLAB tiene una instrucción que se llama periodograma, en donde hay que ingresarle X, que es el vector de datos, en este caso sería este, ojo, barra C, window, una ventana, que es un vector que tiene que tener el mismo tamaño que X. ¿Está bien? Si X tiene 1000 datos, el window tiene que ser un vector que tiene 1000 datos. NFFT es la cantidad de elementos que tiene la FFT. ¿Está bien? Que si me acuerdo, si estoy hablando de una señal que tiene 1000 datos, la componente de su FFT también va a ser de 1000. Y FS es la frecuencia de muestreo. Para obtener este periodograma yo he ingresado el vector, a este lo he dejado vacío, ¿está bien? Ahora ya le voy a explicar por qué. Y la NFFT es la longitud de los datos que tiene la señal. Y FS que son 1000, la frecuencia de muestreo. Este método de periodograma tiene una particularidad que es esta ventana. Windows, ¿se acuerdan de ventanas en filtro? Qué horrible, ¿no? Las ventanas de Hamming, ventanas de Blackman y todo eso. Bueno, acá están. No se van a salvar de esas ventanas. Acá tenemos, en Windows, tenemos ventanas rectangular, ventana de Hamming, ventana de Blackman, ventana de Hamming. ¿Qué era lo que hacían estas ventanas? ¿Se acuerdan? Yo tenía un segmento y si le aplicaba una ventana me suavizaba los bordes, salvo la ventana rectangular que era un cuadrado. Pero las otras ventanas como que me suaviza los bordes de la señal. Esto tiene una cosa muy importante. Supongamos que yo tengo la señal de 10 segundos. Yo agarro un segundo. Cuando yo corto esa señal, tengo dos transiciones muy abruptas al inicio y al final. Esas transiciones abruptas, si el segmento es muy cortito, lo que hace es introducirme al componente spuri en el FFT. ¿Se acuerdan? Introducir. Entonces, si yo le aplico una ventana, lo que hago es suavizar esas transiciones, la FFT. Lo que hago básicamente es que el borde tiende a cero, el inicio de la serie de tiempo tiende a cero y el final también tiende a cero, ¿no? Lo suavizo. Esas son las ventanitas estas. Entonces, cuando yo aplico la señal, aplico el periodograma de esta forma, poniéndole vacío acá, lo que en realidad estoy haciendo por defecto es aplicarle una ventana rectangular. Es lo mismo que poner el red win y la longitud, y esa ventana rectangular es la longitud de datos que tiene la serie. Lo que van a hacer ustedes, esto funciona, este método de periodograma funciona muy bien cuando hablamos de estimaciones espectrales de cantidades de datos muy cortitas. Si acá les dejo un problemita. Aplique, van a hacer las mismas estimaciones en ojo abierto, ojo cerrado, y aplica estimaciones a segmentos de 1 segundo. Y van a aplicar estimaciones a segmentos de 10 segundos. Lo que yo esperaría que vean, es que si yo utilizo segmentaciones de 10 segundos, no va a haber diferencia entre usar una ventana rectangular, una ventana de Hamming, una ventana de Blackman o la de Hamming. Creo que no habría diferencia. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos es muy grande. Y yo lo único que estoy haciendo es suavizar los bordes. En cambio, si los segmentos es de 1 segundo, es más cortito, ahí podría haber alguna diferencia en el aspecto. Esta le dejo una tareita para que ustedes practiquen e interpreten este concepto, ¿no? Y la herramienta, principalmente el método del periodograma. Sigue el método de Welch. El método de Welch incorpora el método del periodograma que acabamos de ver con el método de la FFT promediado. Ese método improvisado como sacó la FFT promediado, más el concepto del periodograma, lo introduce, lo aplicamos acá en el método de Welch. Y después vamos a ver algunos otros métodos, método de Pur, método de Joule. Lo que quiero hacer es que estudiemos este método de Welch, pero
con, por ejemplo, activaciones en la corteza motora, ¿no? Con las señales de onda alfa que estamos viendo acá. Entonces yo voy a seleccionar un dato y de paso les explico un poquito el porqué de la sincronización, la corteza motor, cuando muevo un brazo, cuando muevo el otro, etc. Dentro de un marco, de un problema en neurociencia, vamos a abordar el método de Welch y los métodos paramétricos. ¿Estamos? Muy bien, este es el fin de la primera parte.